Bueno, en el encuentro de hoy vamos a discutir eh, un poco más sobre el eje hipotálamo hipofisario glandular y vamos a hablar de estrés. Y vamos a hablar también de cuáles son las ventanas por las cuales los fármacos de abuso, las drogas, se meten dentro del sistema endocrino. Esta es la clase de esta semana. Este es el práctico de esta semana. Y básicamente retomemos el concepto general diciendo que el hipotálamo libera órdenes de producción, factores de liberación, que van a la hipófisis por el sistema porta que habíamos descrito. La hipófisis, a su vez, bajo orden del hipotálamo, produce hormonas que van a darle orden a otras glándulas, que son hormonas tróficas, y se llaman trópicas o tróficas porque las glándulas a las cuales llegan crecen de tamaño, se hiperplasian, aumentan su capacidad de producción, y esas glándulas finalmente van a producir hormonas que van a impactar sobre los órganos efectores finales. Claramente, las hormonas producidas por las glándulas van a impactar con fenómenos de retroalimentación que vimos la clase pasada, que puede ser positiva, estimulando mayor producción de la hipófisis o del hipotálamo, o negativa, inhibiendo la producción de la hipófisis o del hipotálamo. En este sentido, nosotros habíamos visto que los cambios del medio externo e interno impactaban sobre el sistema nervioso central y puntualmente sobre el hipotálamo, quien por vía nerviosa era capaz de inervar la médula suprarrenal para producir epinefrina, que por vía también nerviosa, pero neuronal, prolongaba sus axones sobre la neurohipófisis o pituitaria posterior, almacenando oxitocina y vasopresina, que el hipotálamo a través de un sistema porta liberaba en la hipófisis anterior, ¿sí? E indicaba en esta la producción de adenocorticotrofina, tirotrofina, hormona folículo estimulante, luteinizante, somatotrofina y prolactina. En cuanto a la somatotrofina o GHRH, Growth Hormone, ¿sí? Básicamente es la hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento, liberada por la adenohipófisis, básicamente actúa sobre el hígado, quien produce el Insulin Growth Factor 1, el IGF-1. Estos IGF-1 promueven el crecimiento de órganos y tejidos. Y básicamente este IGF-1 también va a generar un feedback negativo de autorregulación sobre la hipófisis o sobre el hipotálamo. A su vez, también existe una droga que se llama somatostatina que bloquea la producción de la somatotrofina. Es decir, para ordenar la cosa, hay un GHRH, Growth Hormone Releasing Hormone, una hormona liberadora de hormona de crecimiento, una orden de producción producida por el hipotálamo, liberada en la hipófisis para que se produzca GH, Growth Hormone, pero también a nivel hipotalámico hay una hormona que contrarresta la producción de hormona de crecimiento, que se llama somatostatina, SS. Uno de los mecanismos de retroalimentación negativa a nivel hipotalámico y a nivel hipofisario es la misma Insulin Growth Factor 1, IGF-1, que inhibe la producción de hormona de crecimiento a nivel hipofisario y a nivel hipotalámico.
La hormona de crecimiento tiene una amplia variedad de actividades biológicas. Fundamentalmente estimula el crecimiento en forma directa e indirecta mediante factores de crecimiento varios, especialmente los factores de crecimiento insulinosímiles producidos por el hígado y otros tejidos. El factor más importante, como dijimos, es el Insulin Growth Factor 1, el IGF-1. Disminuye el transporte de glucosa y metabolismo a través de la reducción de los receptores de insulina. Aumenta la lipólisis, básicamente removiendo los depósitos lipídicos para poder suministrarlos a los tejidos que van a crecer, que son músculo y hueso. Aumenta el transporte de aminoácidos a los músculos y el hígado, aumenta la síntesis de proteínas a nivel de diferentes órganos, aumenta la producción de IGF-1 a nivel hepático y otros tejidos como el hueso y otros tejidos conectivos. La hormona de crecimiento tiene un efecto directo, promoción del crecimiento y otros efectos endocrinos que se llevan a cabo mediante factores de crecimiento en los tejidos que acabamos de decir. Y como dijimos, produce a nivel hepático la IGF-1, que también ustedes van a encontrar en los libros como somatomedina o IGF-1. Existen otros estímulos, como el sueño profundo, que induce la producción de hormona de crecimiento. Es por esto que se dice que los adolescentes crecen durante el sueño. El ejercicio y el estrés intenso también generan la liberación de factor liberador de hormona de crecimiento y de hormona de crecimiento. Y un factor que también estimula la generación de factor liberador de hormona de crecimiento y de hormona de crecimiento es la grelina, que ahora vamos a ver exactamente de qué se trata. Un segundo, estoy con ustedes. Avancemos. La hormona de crecimiento declina su producción con la edad. Básicamente es que con la edad también la matriz ósea y la masa muscular empieza a perderse, porque esta hormona de crecimiento es la que sostiene la masa muscular más allá de inducir el crecimiento, induce el trofismo de estos tejidos. Muchas veces este tipo de hormonas esteroideas son consumidas por los atletas y básicamente cuando dejan de consumirlas pierden rápidamente masa muscular. Cuando el individuo ingiere comida y un órgano como el estómago se distiende, el estómago empieza a actuar como glándula endocrina. La distensión gástrica produce grelina. La grelina tiene la característica de estimular positivamente en el hipotálamo la producción de factor liberador de hormona de crecimiento y en la hipófisis la producción de hormona de crecimiento. La distensión gástrica a través de la grelina estimula positivamente esta situación. En este sentido, la somatostatina es una hormona que tiene la característica de apagar todo en todos lados. No confundirse con la somatotrofina. Estamos hablando de la somatostatina. La somatostatina básicamente se produce en el hipotálamo, se produce en el estómago y se produce en el páncreas. Y en todos lados apaga todo tipo de hormonas. La somatostatina, por ejemplo, producida en el páncreas en los islotes de Langerhans, interviene indirectamente en la regulación de la glucemia e inhibe la secreción de insulina y glucagón. La secreción de somatostatina está regulada por altos niveles de glucosa y aminoácidos. La somatostatina de los islotes de Langerhans, entonces, es
un inhibidor de la producción de la insulina y del glucagón. También, a nivel central, inhibe la producción de hormona de crecimiento, growth hormone. ¿Preguntas hasta acá? Sí, profe, tengo una de la somatostatina. Dale. La producción de, ya sea del hipotálamo, gástrica o del páncreas, ¿va a inhibir siempre la producción de GH o no? No, la somatostatina hipotalámica va a inhibir la GH, la somatostatina gástrica inhibe la gastrina y la somatostatina pancreática inhibe a la insulina y al glucagón. Pero es la misma Gracias. hormona, pero es la misma molécula. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Hablemos de la grelina. Es un péptido producido por el estómago que estimula la liberación de hormona de crecimiento y de otras hormonas. Sus receptores están en la hipófisis, hipotálamo, corazón y el tejido graso. La grelina es una hormona sintetizada fundamentalmente en el tubo digestivo que ejerce a nivel central, como dijimos, la estimulación de producción de hormona de crecimiento, prolactina y adenocorticotrofina, y estimula a neuronas que expresan el neuropéptido I. ¿Qué es el neuropéptido I? Son sustancias que generan hambre. El neuropéptido I y las orexinas A y B son sustancias que a nivel cortical producen hambre, a pesar de que el estómago se ha distendido, a pesar de que nos estamos alimentando adecuadamente. La distensión gástrica induce, gracias a la grelina, la producción de neuropéptido I y orexinas A y B, ejerciendo una acción orexígena. ¿Qué quiere decir orexígeno? Que genera apetito. Anorexígeno, que genera disminución del apetito. La anorexia es una condición médica en la cual un individuo, generalmente mujeres adolescentes, no tienen apetito. En cuanto a la grelina, las acciones centrales, básicamente estimulación del apetito, las acciones periféricas, básicamente induciendo tiene un efecto antiinflamatorio, reducción de las resistencias vasculares sistémicas por vasodilatación, y acciones metabólicas que producen el balance positivo energético. La grelina estimula la hormona de crecimiento, la prolactina, la ACTH. Entonces, distensión gástrica, grelina, más hormona de crecimiento, más apetito, más anabolismo óseo, más anabolismo muscular, etcétera, etcétera. Fíjense cómo aquí tenemos el desayuno, cómo con el desayuno hay un pico de grelina, en el ayuno hay una base, hay un valle de grelina, en el almuerzo hay otro pico de grelina inmediatamente después del almuerzo, en el ayuno hay un valle y hay otro pico también con la cena. Básicamente está claramente documentado que es la distensión gástrica la que induce la producción de grelina. Este es el motivo por el cual después de haber comido opíparamente todavía tenemos ganas de postre, por ejemplo, por acción de la grelina. Bien. Aquí tenemos, ¿sí?, en el hipotálamo la somatostatina que inhibe la producción de hormona de crecimiento a nivel hipofisario, ¿sí?, la grelina que básicamente estimula a nivel hipofisario la producción de hormona de crecimiento. Bien, siempre que en fisiología hay un mecanismo agónico, hay un mecanismo antagónico para compensarlo. Y la leptina es el mecanismo antagónico de la grelina. Básicamente, cuando por efecto del anabolismo que la ingesta ha producido, el tejido adiposo distendido produce leptina.
La leptina es responsable de la saciedad, la reducción de la ingesta de alimentos y aumenta el gasto de energía actuando en el hipotálamo. Básicamente, la leptina es exactamente lo contrario de la grelina e inhibe la generación de apetito. Digamos que la leptina es básicamente anorexígena. Imagínense el laboratorio que pueda aislar la leptina y venderla comercialmente para adelgazar, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? Profe, funciona como un antagonista. Exactamente. Porque siempre que en fisiología tenés un mecanismo agónico, tenés un mecanismo antagónico para compensar. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué condición médica ocurre si tenemos un hiperpituitarismo? El hiperpituitarismo es la presencia de un tumor hipofisario, normalmente en el lóbulo anterior de la hipófisis o glándula pituitaria, en la adenohipófisis. Es una neoplasia benigna, es un tumor benigno, productor de hormonas, pero que lleva las expresiones de hormona de crecimiento a niveles estrafalariamente altos. La hormona de crecimiento en individuos adultos genera el crecimiento de algunos huesos, como la mandíbula, los huesos del cráneo, los huesos de las manos, y a esto se lo llama acromegalia. Si esta explosión hormonal por estos tumores hipofisarios se dan en un niño o en un adolescente que intenta crecer, a esto se lo denomina gigantismo. El gigantismo básicamente es raro, pero lo hemos visto varias veces, se inicia antes de la pubertad, cuando los cartílagos de crecimiento aún no están cerrados, y básicamente se asocia con una sobreproducción de hormona de crecimiento. Se acelera el crecimiento longitudinal y estos individuos pueden llegar a medir 3 metros. El sobrecrecimiento es de todo el cuerpo y es simétrico. Lo que pasa es que estos individuos tienen graves problemas motores para sostenerse en pie. Básicamente, el gigantismo es un aumento armónico del tamaño corporal. Este aumento armónico con frecuencia lleva a que estos individuos mueran relativamente jóvenes por trastornos traumatológicos graves. La acromegalia es la hiperproducción de hormona de crecimiento, pero después de que se cerraron los cartílagos de crecimiento. Aparece después del cierre epifisario, entre los 30 y 50 años. La incidencia anual es de 3 a 4 casos por millón. Se da tanto en hombres como en mujeres y en cualquier sexo, en cualquier raza, y está causado fundamentalmente por un adenoma hipofisario. Digamos, es muy frecuente que se vea el pasaje de novia a suegra. La hormona de crecimiento en su exceso básicamente va a estimular la producción de todos los órganos que acabamos de decir, pero fundamentalmente en el cartílago de crecimiento va a generar el aumento en longitud de los huesos planos. Esto antes de que se cierre. Cuando no se cerró todavía, básicamente la hormona de crecimiento va a inducir
el ensanchamiento de los huesos, dado que las epífisis están calcificadas y están cerradas. En este sentido, estas células especializadas, denominadas osteoblastos, son las que son estimuladas por las hormonas de crecimiento, acumulando matriz ósea que cuando la epífisis está cerrada, no permite que el hueso crezca en largo, sino que va a crecer en ancho. Estos individuos entonces van a presentar, por ejemplo, el aumento del tamaño de sus manos en forma significativa, van a presentar el aumento del cráneo. Aquí tenemos un tumor hipofisario productor de hormona de crecimiento, ¿sí? Aquí tenemos la silla turca deformada por esa hormona de crecimiento. Y estos individuos van a tener una prominencia supraorbitaria, mandíbula y nariz grande, labio inferior revertido, aumento del diámetro anterior del tórax, artrosis, manos y pies grandes. Estos individuos refieren que con los años ha ido aumentando el número de medida de su zapato o el diámetro de su sombrero en forma progresiva. El punto es que estos huesos periféricos generan un aumento de perfusión y un shunt, cruzan sangre arterial y venosa, con lo cual estos individuos con frecuencia terminan en insuficiencia cardíaca de difícil manejo. Esta es una mujer con acromegalia, ¿sí? Con el correr de los años. Normalmente puede acompañarse de polipéptidos colónicos, de pólipos colónicos. Hay mayor incidencia de cáncer de colon, hay hepatomegalia, hipertrofia de los tejidos blancos de la laringe con obstrucción de las vías respiratorias, cardiomegalia, hipertensión arterial, arritmias y enfermedad coronaria. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, ¿todos los tumores de hipófisis son causados por la GH? No, no es que la GH causa el tumor de hipófisis. Es el tumor de hipófisis que produce más hormona de crecimiento. El problema primario es el tumor. Como Sí. consecuencia de un tumor benigno, la glándula produce más GH. Por otro lado, no es el único tumor hipofisario. Algunos tumores hipofisarios, por ejemplo, producen prolactina. Y entonces, una mujer no embarazada, cuando tiene un prolactinoma, tiene alteraciones en sus ciclos sexuales y empieza a producir leche fuera de la lactancia, fuera del embarazo, situación que se denomina galactorrea, porque galactos es leche en griego, galactorrea, ¿sí? Dale, gracias. Bien. Los egipcios habían descrito la existencia de el espíritu en un tercer ojo que estaba en el encéfalo. En realidad, nosotros podríamos perfectamente analogar anatómicamente al ojo de Isis con lo que nosotros vamos a conocer muy bien en neuro, que es el sistema límbico. Cuerpo calloso, tálamo, cíngula, hipotálamo, hipófisis, tronco cerebral, protuberancia. El tercer ojo, en realidad, se refiere a una glándula que se denomina pineal. La glándula pineal, o también denominada epífisis, es una glándula que está arriba de la fisis, que es el tálamo. La otra glándula que está debajo de la epífisis, perdón, debajo de la fisis, es la hipófisis, ¿sí? Que es la pituitaria. La glándula pineal, básicamente, o epífisis,
se encuentra entre los colículos superiores, colgando de la parte posterior, envuelta de pia madre. Esta glándula se osifica a partir de la adolescencia, con lo cual con frecuencia la podemos ver en una placa de cráneo como un punto de calcificación en el centro del cráneo. En los peces, por ejemplo, esta glándula está bien cerquita de la piel para poder captar luz. Por eso se la denominó tercer ojo. En el ser humano es una glándula que es capaz de secretar una hormona denominada melatonina, básicamente es una estructura neuronal de glía y células secretoras llamadas pinealocitos que sintetizan la hormona melatonina. La glándula pineal o epífisis está exactamente en este punto del cráneo, como vemos en el gráfico. La situación es que la retina está conectada con un núcleo que se llama núcleo supraquiasmático. Este núcleo supraquiasmático básicamente recibe el impulso lumínico de la retina e inhibe la producción de melatonina por parte de la epífisis o por parte de la glándula pineal. La inhibición de la melatonina porque llegó la luz, básicamente libera a todo el sistema hormonal. Porque si nosotros vemos, aquí tenemos la estimulación por parte de la luz, el núcleo supraquiasmático y la inervación del núcleo supraquiasmático sobre la pineal, oscuridad, ¿sí? Oscuridad, estimulación o liberación del núcleo supraquiasmático, producción de melatonina, luz, inhibición del núcleo supraquiasmático, inhibición de la producción de melatonina. Estimulada por la luz, pero no en forma directa, sino por vía simpática desde los glóbulos oculares, provocando que la luz inhiba la producción de la hormona, lo que hace que regule esta producción hormonal en función de los ciclos de sueño y vigilia, en función de los ciclos de luz. La no producción de melatonina básicamente activa todo el sistema hormonal, mientras que la producción de melatonina inhibe al sistema hormonal. También vamos a ver en la clase de fisiología de la reproducción que la melatonina, cuando empieza a disminuir en los adolescentes, básicamente induce o da origen o da marcha a la maduración sexual. Aquí tenemos la producción de melatonina desde las 21 horas hasta las 6 de la mañana, y este gráfico ya lo habíamos visto, el cortisol que se produce en forma contracíclica a las cifras de melatonina. ¿Por qué? Porque la melatonina básicamente apaga todo el sistema endocrino, tiroideo, adenocorticotrófico, de crecimiento, todo, apaga todo el sistema endocrino. Sueño, pico de melatonina, ataque de sueño, adormecimiento, sueño inestable, despertar cuando la melatonina empieza a reducirse, fatiga a media mañana, siesta cuando el metabolismo ha llegado a su máxima expresión y finalmente decaimiento del estado de vigilia. Esto hace que nuestra condición cotidiana tenga un ciclo de 24 horas. Por ejemplo, nosotros tenemos a las 0 horas, a medianoche, empezamos a inducir un sueño que es profundo a las 2 de la mañana,
una mínima temperatura corporal a las 4:30, porque como decimos, la melatonina inhibe la producción de todo el sistema hormonal y por lo tanto inhibe al metabolismo. A las 6 de la mañana, cuando la melatonina empieza a bajar, la ACTH, la hormona tiroidea y toda su compañía empieza a trabajar, con lo cual hay un salto de presión sanguínea. La melatonina ya no está testeable o visible a las 7:30 de la mañana. Empiezan los movimientos intestinales, ¿sí? Máxima secreción de testosterona a las 9, máxima alerta a las 10, máxima coordinación a las 2:30 de la tarde, máxima velocidad de respuesta a las 3:30 de la tarde, máxima eficacia cardiovascular a las 17, y de ahí en más vamos a empezar a tener un inicio de secreción de melatonina y supresión de los movimientos intestinales y caída de todos los ciclos. ¿Queda claro cómo mueve la melatonina todo el sistema endocrino? Sí. Sí, profe. Bien. Profe, o sea, hay menos secreción de melatonina durante las horas donde hay más, a partir de las 12, máxima. Fíjate, Reinaldo, la secreción de melatonina empieza a las 9 de la noche, cuando desaparece la luz diurna, ¿sí? Y básicamente se desaparece, ¿sí? A las 7:30 de la mañana. Y desde ahí comienza el cortisol. Cortisol y hormona tiroidea a poner en marcha todo el sistema endocrino. Ok. Mientras tanto, la melatonina apagó la TSH-RH, apagó la adenocorticotrofina, apagó la hipófisis. ¿Sí? Por esto es importante los ciclos sueño-vigilia. Este es un problema muy grande, por ejemplo, en países de noche perpetua, en el norte de Europa, en Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, ¿sí? Donde hay una tendencia a la depresión muy importante y una tendencia al suicidio. Por otro lado, esas mujeres de esos países del norte de Europa tienen una pubertad normalmente más tardía que las mujeres que, a nivel ecuatorial, tienen una mayor proporción de luz diurna durante todo el año. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, esto Sí. también tiene que ver con que los adultos mayores que tienen a la glándula pineal calcificada casi por completo, tienen ciclos de sueño más cortos, ¿no? Lógicamente, por eso te encontrás al nono a las 3:30 de la mañana haciéndose un café en la cocina. ¿Es así o no es así? Sí que es así, Sí. ¿verdad? Bien, Profe, diga. hola, tengo una consulta. La glándula pineal controla los ritmos circadianos de sueño y vigilia. Sí, tengo señor. entendido. Pero, o sea, no es lo único. No es lo único. Claro, porque si no, hay muchas veces en las que uno a la noche está completamente despierto. A uno a la noche está completamente despierto, pero evidentemente esto no es fisiológico, no es circadiano y tiene consecuencias directas en el día después. Sí, Uno de los efectos centrales de que esté el individuo completamente despierto durante la noche, por ejemplo, es la persistencia de pantallas después de las 21 horas. La pantalla tiene una luz básicamente azul que imita la luz diurna, interrumpe la producción de melatonina y es una causal de insomnio muy importante en los adolescentes. con razón. Ah, ¿vio? Algo de eso había, ¿no? Sí, Bueno, básicamente la glándula pineal va a terminar inhibiendo a la FSH, la LH, TSH, ACTH, prolactina, somatostatina y melanocito estimulante. Y también, al inhibir las hormonas sexuales, básicamente reduce la eficiencia sexual, ¿sí?
Es por esto que el Red Bull y el Viagra tienen gran cantidad de clientes entre los adolescentes que no logran dormir. Bien. ¿El Viagra para no dormir? No. El Viagra es para que funcione otra cosa. Es decir, Sí, sí, sí. ¿sí? Bien. Entonces, aquí tenemos la melatonina, ¿sí? Básicamente la producción de melatonina por estimulación de la luz y básicamente la inhibición de la melatonina en la síntesis de LH y FSH, ¿sí? Aquí tenemos la calcificación de la glándula pineal y de los plexos coroideos en un individuo de 45 años. Acá la tenemos, ¿sí? Glándula pineal, plexos coroideos. Bien, ¿preguntas hasta acá? Profe, esa clasificación da como a ver que por eso las personas mayores duermen menos. Lógicamente. Lógicamente. Ah, ok. De noche hay que dormir, muchachos, para eso estamos diseñados. Nos tomamos 5 minutos y seguimos, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien. Bien. Repasemos algo respecto del tono adrenérgico. Esto ya lo vimos en mecanismos de control de la presión arterial, pero claramente es un componente muy importante, una herramienta psiconeuroendocrina de extremada importancia para la sobrevida. El tono adrenérgico es aquel que nos lleva a la lucha, nos prepara para la lucha, pirirrección, midriasis, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, aumento de la retención de trigonal para evitar la micción. El simpático definitivamente es igual a lucha. Y en este sentido hay una diferenciación muy importante entre sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático, como dijimos, genera midriasis, es decir, induce la dilatación pupilar para que nosotros podamos captar más luz y entonces nuestra agudeza visual aumente, inhibe la secreción de saliva, porque nosotros no necesitamos saliva para luchar contra nadie, a menos que lo queramos escupir.
induce el aumento de la frecuencia cardíaca y la broncodilatación, es decir, beta 1, beta 2, para aumentar la capacidad ventilatoria, inhibe toda la producción digestiva, porque cuando queremos luchar no necesitamos ganar consumir energía en la digestión, inhibe la contracción de la vesícula y básicamente es un estimulante de los órganos reproductivos. El sistema nervioso simpático básicamente es tóraco-lumbar y tiene como mediador nervioso sináptico básicamente a la adrenalina y a la noradrenalina. El sistema nervioso simpático se sirve fundamentalmente de la secreción plasmática de adrenalina por inervación directa. El sistema nervioso parasimpático es exactamente lo contrario. Es el sistema nervioso de la digestión, es el sistema nervioso del anabolismo, es el sistema nervioso de la reconstrucción, con lo cual genera miosis, reduce la tasa de ingreso de luz pupilar e induce la producción salival, baja la frecuencia cardíaca, genera aumento de la producción bronquial de moco y broncoconstricción, estimula la secreción de todas las hormonas gástricas y pancreáticas que vamos a ver más adelante, estimula la producción de bidis, contrae la vesícula urinaria, mientras que el simpático la dilata, está bien, contrae los músculos, el músculo detrusor de la vesícula de la vejiga, mientras que el simpático contrae el trígono, y básicamente es una antagonista de lo que es la erección. En este sentido, el estrés, el trauma, alguna medicación, la intoxicación por drogas, tienen un efecto positivo a nivel hipotalámico en la generación de estímulos, sobre todo simpáticos, mientras que los estímulos negativos tienen un efecto fundamentalmente de liberación parasimpática. En cuanto al control de las respuestas simpáticas y parasimpáticas, por ejemplo, en el cuerpo, en el glomus carotidio, en el cuerpo aórtico y en la aurícula izquierda, básicamente por irrigación neumogástrica, irrigación del noveno par, glosofaringea, hay aferencias vulvares que inducen la inhibición del parasimpático y por lo tanto la liberación del simpático. Nosotros ya vimos cuáles son los receptores alfa 1, beta 1, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, pero sepan que los receptores beta 1, por ejemplo, a nivel cardíaco, básicamente son leídos cuando la adrenalina es liberada al espacio sináptico y a su vez es liberada por la exocitosis vacuolar del botón presináptico. En cuanto a los neurotransmisores, esto es pregunta de examen, fotomemoria, básicamente los vamos a clasificar en no péptidos y peptídicos y neuropéptidos. Y de esto vamos a hablar mucho ahora. Los no peptídicos son 4. La acetilcolina, propia del parasimpático y del tubo digestivo, la histamina, presente en el estómago, las monoaminas, como las catecolaminas, todas derivadas de la hormona tiroidea, dopamina, noradrenalina, adrenalina,
las indolaminas como la serotonina. En cuanto a aminosídicos, tenemos excitadores, glutamato y aspartato, e inhibidores, GABA y glicina. En cuanto a péptidos en general, tenemos la sustancia P, que la vamos a ver en digestivos, y en cuanto a neuropéptidos nos toca evaluar ahora los opioides endógenos. Fotomemoria. Esto lo vamos a retomar cuando veamos neurofisiología. ¿Qué es un feocromocitoma? La verdad que un feocromocitoma es una situación fea. Se confirma el diagnóstico 1 en cada 300 pacientes evaluados por la persistencia y la existencia de un tumor suprarrenal que genera hipertensión paroxística. Paroxística quiere decir que sin ningún motivo el paciente empieza a tener crisis hipertensivas severísimas, acompañada de dolor de cabeza, sudoración, palpitaciones y taquicardia. Puede desarrollar hiperglucemia hasta en un 23% de los casos, y el bombardeo de las catecolaminas miocárdicas puede generar miocardiopatía dilatada, puede generar insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos la existencia de tumores suprarrenales muy marcados, estudiados por PET. El PET es Positron Emission Tomography. Es una tomografía de emisión de positrones que evalúa actividad de la glucosa. El punto es que estas crisis catecolaminérgicas son exactamente las que ocurren cuando un individuo consume o modifica artificialmente la vida y la evolución de las catecolaminas. En este sentido, la cocaína básicamente lo que hace es inhibir la recaptación de dopamina, adrenalina y noradrenalina del espacio sináptico. Inhibiendo estas recaptaciones, aumenta el tiempo de vida útil del neurotransmisor en el espacio sináptico, potenciando todos estos efectos: hipertensión, taquicardia, obviamente agudiza la función cerebral frontal, con lo cual mejora el desempeño neurocognitivo, pero básicamente mata. Gustavo Cerati, por ejemplo, tuvo un ACV hemorrágico bajo consumo de cocaína. Y nosotros tenemos con frecuencia pacientes que ingresan a la unidad coronaria, hemos publicado varios artículos sobre esto, por síndromes coronarios agudos o disección aórtica secundaria a la cocaína. Bien. Profe, Sí. la gente que consume cocaína, ¿verdad que se queda sin hambre, no? ¿O cómo explicaría eso? No, en realidad lo que ocurre con la cocaína es que simula todo un efecto simpático. Como te decía antes, el efecto simpático inhibe toda la fisiología digestiva porque te prepara para la lucha. ¿Vos te acordás que habíamos hablado de que el sistema nervioso simpático básicamente inhibía, ¿sí?, toda la actividad digestiva? Y vos cuando tenés un consumo de cocaína, lo que tenés es un aumento de la vida del neurotransmisor en la vía simpática, con lo cual tenés una potenciación de todos los efectos simpáticos, entre ellos la inhibición de todo el tubo digestivo. ¿Sí? Sí, sí, ¿De acuerdo? sí. Profe, Sí. se não me engano, a cafeína tiene o mesmo efecto que la cocaína, pero de una forma Nada, menos... nada que ver, Jorge. La cafeína es una xantina. La xantina es un estimulante cortical. Actúa en la corteza frontal y actúa inhibiendo el sistema activando el sistema reticular activador ascendente, reduciendo el sueño. Pero es un estimulante Solamente eso. cortical.
Sí, solamente eso. No actúa sobre la vida de las catecolaminas, sino que es un estimulante directo. La cafeína que está en el café, que está en el guaraná, que está en el Coca-Cola, que está en el Red Bull, ¿sí? Actúa de esta Sí. manera. ¿Sí? Porque alguns pré-treinos que uso para o ginásio tiene cafeína para estimular o corpo em geral, para que tenhamos mais força, mais ação muscular. Então, creio que pensei que fosse parecido o efeito. Sí, la verdad que no es un buen componente para hacer ejercicio, Jorge, porque te activa adrenérgicamente, aumentando los requerimientos metabólicos de manera artificial. Yo te Sí. diría, como consejo, descartar cualquier producto que tenga cocaína. Desde Não, que tenga cocaína, perdón, que coca... tenga cafeína. Que tenga cafeína. cocaína creo que no es bueno. Bueno, vos sabés que la Coca-Cola, ¿sí? Tal como Sí. la conocemos, hasta 1923 tenía 0,9 gramos de cocaína activa, que cuando la FDA en Estados Unidos prohibió el adjunto de cocaína, por eso lo de coca, ¿sí? En la Coca-Cola, esta cocaína se reemplazó por cafeína en la Coca-Cola. Ah, sí. Y las anfetaminas, como la metanfetamina, ¿también tiene un efecto parecido? A ver, tenemos un micrófono abierto, muchachos. Ferrero Daniel. Le puse dos pepinillos. Ferrero Daniel, tenés el micrófono abierto. ¿Quién? Daniel Ferrero. Ahí va. ¿De qué hablábamos? Las metanfetaminas, las anfetaminas. Las metanfetaminas tienen un efecto anorexígeno. Ahora vamos a hablar de eso y lo vas a entender. ¿Sí? Dale. Gracias, profe. Bien, paramos 3 minutos y seguimos. Bueno, profe.
¿Cómo vamos? Bien, Bien. Doc, me Sí. quedó una pregunta. Sí. De lo que dijo antes, la cocaína y la relación con el síndrome coronario agudo y Sí. la disección de aorta, ¿eso qué es por el aumento de presión que genera? ¿O? Por varios motivos. La cocaína genera vasoconstricción, genera un aumento de la descarga sistólica cardíaca, con lo cual aumenta la presión diastólica, aumenta la presión sistólica y genera isquemia, con lo cual terminás rompiendo el aparato circulatorio. Es muy frecuente el accidente cerebrovascular, el infarto agudo de miocardio y la disección aórtica, es decir, la ruptura de la aorta en los consumos de cocaína. Bien, proopiomelanocortina. La proopiomelanocortina es una sola molécula, también denominada PONC, proopiomelanocortina. La proopiomelanocortina en realidad es un precursor de la melanocito estimulante, de las endorfinas y de una hormona que se llama CLIP. ¿Sí? Vamos por parte. Entonces, el sistema nervioso central recibe un estímulo interno o externo, de los cuales ya hablamos mucho. Esto ocurre en el hipotálamo. El hipotálamo libera, ¿sí?, norepinefrina, que básicamente induce la producción y hormona y factor liberador de corticotrofina, produce una molécula única que se llama proopiomelanocortina. Proopio, porque básicamente induce o promueve o es precursor de la producción de endorfina, de una morfina endógena. Melano, porque básicamente es precursor de la hormona melanocito estimulante, y cortina, porque básicamente es precursor de la adenocorticotrofina, que va a terminar produciendo corticoides. Esta es la proopiomelanocortina. La proopiomelanocortina, o PONC, es el precursor de la melanocito estimulante, adenocorticotrofina, así como beta-endorfinas, y se conoce colectivamente como melanocortina. Básicamente, empecemos a entender, por ejemplo, y yo les hago una pregunta a ustedes, ¿quién hace ejercicio de manera rutinaria? Yo. Yo también. Bien, Jorge. Luema me niega así rotundamente, se desnuca para decirme que no. ¿Y cómo se siente, Jorge? ¿Cómo te sentís después de hacer ejercicio? Me siento bien. Bien. Creo que sí. Inmediatamente después de hacer ejercicio, ¿tenés hambre inmediatamente después? No. No. Sí. ¿Vos tenés necesidad de hacer ejercicio? Cuando no estás haciendo ejercicio, pasan 2 días que no haces ejercicio, Sí. ¿sentís necesidad física de hacer ejercicio? Sí, mucha. Estas son las endorfinas. ¿Qué son las endorfinas? Básicamente las endorfinas son la droga natural de la felicidad. Son polipéptidos que activan los núcleos neuronales del cerebro: hipotálamo, amígdala, tálamo y locus coeruleus. ¿Qué es todo esto? Hipotálamo, amígdala, tálamo, locus coeruleus, lo que vamos a ver en neuro. A esto se lo llama sistema límbico. El sistema límbico es el sistema que desarrollaron los mamíferos, donde asienta la memoria y los sentimientos. Las endorfinas básicamente activan estos núcleos. Se secretan por un único precursor, que es la PONC, la proopiomelanocortina, y básicamente la liberación de endorfina impacta sobre varios receptores diferentes con diferentes efectos.
el sistema límbico es el que básicamente recibe a las endorfinas, que básicamente tienen como efecto disminuir el dolor, sensación de euforia. Cuando decimos euforia, decimos buen ánimo. Eu en griego es bien, normal. Foros es ánimo, euforia es buen ánimo. Reducción del apetito, liberación de hormonas sexuales, fortalecimiento de la respuesta inmune. Estos son los efectos de las endorfinas, que por estos efectos son el vehículo material del placer, la euforia, la felicidad, el alivio del dolor. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque el individuo que antiguamente, hace 15.000 años, 15 o más, cazaba, tenía que enfrentar a la naturaleza para sobrevivir, no podía tener dolor, tenía que estar animado para hacerlo. En ese momento en el cual estaba cazando, el apetito no era importante, liberaba hormonas sexuales y fortalecía la respuesta inmune para enfrentar agresiones del medio. Es por eso que Jorge, después de hacer ejercicio, no tiene dolor, se siente bien, tiene menos apetito y hay que cuidarse de él. En cuanto a la clasificación de las endorfinas, puede ser alfa endorfina, beta endorfina o gamma endorfina. ¿Sí? Promueven la calma, mejoran el humor, retrasan los procesos de envejecimiento, reducen la presión sanguínea, potencian las funciones del sistema inmunológico, reducen el dolor y crean un estado de bienestar. Jorge, vos me preguntabas sobre me hablaste sobre drogas que quitaban el apetito, ¿verdad? Sí. ¿De qué me hablabas? Metanfetamina. Bueno, la metanfetamina es un opioide derivado de las ahora la vamos a ver, de una endorfina que ya no es endo, sino es exo, porque es exógena, que es la morfina. ¿Sí? Básicamente, lo que ocurre es que la práctica de ejercicio induce la liberación de opioides endógenos que activan las vías del sistema límbico, disminuyen la sensación de dolor y fatiga, generan sensación de euforia y placer, distracción y felicidad. El punto es, ustedes recuerdan que hablamos de down regulation o regulación en baja en algún momento. ¿Recuerdan de eso? Hello. Sí, profe. Gracias, Lidia. Mentime, Lidia, ¿vos te acordás de la down regulation? Disminuimos la cantidad de receptores. Exactamente. La sobreexposición a opioides genera una down regulation, con lo cual hay un fenómeno que en medicina se llama tolerancia, que es cuando una determinada molécula a concentración constante reduce su eficacia. Esto hace concretamente que el individuo acostumbrado al ejercicio tenga, por agotamiento de las vías de señalización por down regulation, la necesidad permanente de hacer ejercicio, y más ejercicio, y más ejercicio. Porque hay una disminución de la sensación del dolor y fatiga, pero a su vez un agotamiento de las vías de señalización por down regulation. ¿Esto queda claro? O regulación en baja. Esto es importante, ¿se entendió? Sí. Sí. El ejercicio continuo contribuye a la liberación constante de endorfinas y las endorfinas reducen la intensidad del dolor, dando sensación de bienestar. En cuanto a los receptores de las endorfinas, pregunta de examen, los hay mu1, 2, delta y kappa. Los mu1 básicamente tienen que ver con la reducción del dolor,
con la euforia, pero también con la confusión. Con frecuencia los individuos que consumen morfina, por ejemplo, para paliar dolores intensísimos, tienen náuseas y la morfina genera vómitos. Y esto básicamente está mediado por los receptores Mu1. Los receptores B2 generan depresión respiratoria, gastrointestinal, miosis, y básicamente imitan literalmente al sistema parasimpático. Mu2, parasimpático. Los receptores delta generan analgesia de la médula espinal, igual que los kappa. Entonces, estos son los receptores opioides que muchas drogas exógenas aprovechan para simular endorfinas. Muchas drogas exógenas aprovechan para simular endorfinas. Estas drogas exógenas que se aprovechan para simular endorfinas son las drogas de consumo. Un pequeño paréntesis, pero a mí me es importante, me parece muy importante que ustedes las conozcan, dado que están estudiando medicina, que las drogas psicoactivas, por sus efectos, se clasifican en alucinógenas, que generan las alucinaciones, como la marihuana, el ácido lisérgico, los hongos, depresoras, como el opio, la heroína, la metadona, la morfina y el alcohol, y estimulantes como la cafeína, la nicotina, la anfetamina y la cocaína. Esto, muchachos, no es una pregunta de examen, pero a mí me haría muy feliz que ustedes recuerden cómo se clasifican las drogas de consumo, de abuso. Alucinógenas, ácido lisérgico, marihuana, hongos, estimulantes, cafeína, nicotina, anfetaminas, por eso quitan el sueño, cocaína, depresoras, alcohol, morfina, metadona, heroína y opio. ¿Sí? En cuanto a sus consumos legales, el tabaco, la morfina, el alcohol y las anfetaminas, e ilegales, la marihuana, el hashish, que es un derivado opioide, del ácido lisérgico, la cocaína, la heroína y el éxtasis. ¿Les resulta claro el cuadro? Profe, Diga. ¿las anfetaminas son legales? Las anfetaminas son de uso legal bajo receta archivada. ¿Sí? Oh, sí. Tienen que estar con doble prescripción y autorización ministerial, pero son legales. Ah, dale. ¿Y para qué sirven? Básicamente para situaciones de tratamiento psiquiátrico, de cuadros de excitación y demás. Ah, sí. Dale. Las drogas depresoras, básicamente, como dijimos, el alcohol, la morfina, la metadona, la heroína y el opio, lo que generan es bradipsiquia e hiporreflexia. ¿Qué es esto? Psiquis, bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca. Bradipnea, disminución de la frecuencia respiratoria. Bradipsiquia, básicamente el lentecimiento de las funciones neurocognitivas. La hiporreflexia es la reducción de la capacidad de reflejos neuromusculares. Estos son fumadores de opio de Pakistán. Esto es un fumadero de opio de Pakistán, ¿sí? Como ven, estas chicas están muy felices y muy dormidas. Esto es lo que pasa básicamente después de los primeros 40 minutos de la clase de fisiología. No, no. ¿No? ¿Seguro que no? Dormidos no. No. Bien, felices tampoco, ¿no? No, felices sí. Bueno, la marihuana, básicamente el cannabis, tiene un producto que se llama THC, que pasa rápidamente del pulmón al torrente sanguíneo, generando, en este sentido, bradipnea, bradipsiquia,
e hiporreflexia. La marihuana es una droga lentificante de toda la respuesta cardiovascular. Básicamente la frecuencia cardíaca aumenta y básicamente la taquicardia puede durar un efecto de 3 horas. Frecuentemente puede generarse broncoespasmo y el individuo enlentece todas sus funciones cognitivas. Como es un bloqueante de los canales de sodio, reduce el dolor y básicamente también reduce la incidencia de crisis comiciales, de crisis de convulsión, ¿sí? De epilepsia. Este es el motivo por el cual en múltiples síndromes neurológicos el cannabis, sobre todo en forma de aceite, es utilizado porque en muchos aspectos emula a las endorfinas. Profe, Sí. ¿por qué dice que la cannabis causa fome? ¿Qué efecto es Hambre. ese? Sí, hambre. Fome. No me consta que la cannabis causa hambre. Yo creo que es exactamente lo contrario. Yo no dije eso, ¿eh? Ah, sí. Dale. Es exactamente lo contrario. Los opiáceos en general actúan sobre muchos lugares del cerebro y sistema nervioso central. Y básicamente la síntesis de los opiáceos derivan de esta flor que se llama Papaver somniferum. Somniferum, es decir, que genera sueño. Ferum fers, tulilatus perre, en latín quiere decir llevar. Somniferum es aquel que lleva sueño. Papaver somniferum es la amapola. La Papaver somniferum básicamente fue desarrollado en la Mesopotamia, lo que hoy es Irán e Irak, y básicamente dan origen al opio. Estos péptidos opiáceos pueden ser endógenos, estos son las endorfinas que acabamos de ver, o de síntesis. Y de ahí derivan la morfina, la codeína, la tabeína y la heroína. Fíjense, un fumadero de opio en China a principios del 1900. Y aquí hay una historia muy interesante que tiene que ver con lo que se llamó las guerras del opio. La reina Victoria británica, Queen Victory, ¿sí?, fue la primera narcotraficante formal de la historia. ¿Qué hicieron los británicos? Los británicos empezaron a introducir el opio en la clase gobernante y en la clase económica china, haciéndolos adictos al opio. Esta adicción al opio por básicamente downregulation de los receptores opioides, de los receptores normales a la endorfina, generó tal necesidad en la clase gobernante y en la clase productiva china, porque era quien podía pagar el opio, que la reina Victoria, Queen Victory, convenció a los chinos de que todas las sedas y especias y maderas preciosas que China le mandaba a Gran Bretaña iba a ser intercambiada por opio que venía de la India. Con lo cual, Gran Bretaña no pagaba nada, le cambiaba mercancías preciosas a China por opio, y ahí terminaba la situación. Los emperadores chinos se dieron cuenta de esta situación y básicamente dejaron de intercambiar opio por mercancías. Al dejar de intercambiar opio por mercancías, la reina Victoria dijo, atención, me están faltando el respeto a mí. Y entonces desencadenó la primera y la segunda guerra del opio. Básicamente para mantener el status quo de ingreso de opio a China por mercancías. Esto es historia y esto documenta cómo la reina Victoria fue la primera narcotraficante de la historia. ¿Conocían la historia ustedes de las guerras del opio? No. No.
Busquen, googleen y entiendan que esto es decir, fíjense el nivel de adicción por down regulation de receptores, que esto puede llevar al dominio completo de toda una clase dirigente. Otro derivado, Profe. opioide, ¿cómo? ¿Sí? Sí, ya oí decir que como si hay si un adicto de opio, hay una adicción muy grande y como se corta la administración de opio, él puede morir. ¿Por qué se pasa Lógico. eso? Vos imaginate, Víctor, que esta sobreestimulación de opio te lleva prácticamente a cero los receptores de endorfinas. Con lo cual, cuando dejas de estimular, las endorfinas nativas no sirven, no son suficientes y te llevan a un desequilibrio gigantesco. Profe, Sí. outro fator interessante é que a Inglaterra perdeu a guerra de ópio porque as armas que mandavam para os soldados indianos e chineses tinham em suas balas couro de porco e cerdo e vaca. Pero atención, Jorge, que China, que Gran Bretaña y Francia ganaron las dos guerras de opio, ¿eh? ¿Ganaron? Las ganaron, ambas. Tiveram muitas confusões por causa disso, porque por ter couro de vaca e de cerdo, como dice vaca, vacuna? Vaca, también. Sí, sí, los musulmanes y los hindús no gostaban de la Inglaterra. Entonces, pero me parece que te referís a otra guerra, porque la guerra del opio fue contra chinos, británicos y franceses, británicos en la primera y británicos y franceses en la segunda. Sí, estoy en otra guerra. Otro derivado, muchachos, del opio es la heroína. Fíjense que originalmente Bayer, conocen el laboratorio Bayer, ¿no? Por esta capacidad de los opioides de reducir la función respiratoria, indicaba la heroína como jarabe durante los periodos de lluvia, porque durante los periodos de lluvia había más tos, y claramente la heroína era un remedio ideal para dejar de toser. Por otro lado, si los pibes hinchaban las pelotas, con un poco de heroína no solo no dejaban de toser, sino que se dormían y se dejaban de joder. ¿Sí? Fíjense la venta por parte de Bayer, una farmacéutica alemana bávara muy importante, ¿sí? Que básicamente es la inventora de la aspirina, por ejemplo, cómo la comercializaban. ¿Qué es lo que generan estos fármacos? Enlentecimiento. Básicamente todas las funciones se enlentecen. El opio básicamente da origen a la morfina y de la morfina se sintetiza la heroína, de las cuales hay tres tipos. Una tailandesa, una que se llama brown sugar y una china. La heroína básicamente genera placer, sensación de bienestar, lo mismo que las endorfinas. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo? Analgesia, también pueden generar náuseas y vómitos e inhibición del apetito. ¿Se dan cuenta que son las endorfinas exactas? ¿Cómo las drogas aprovechan el aparato, el sistema endocrino para meterse? ¿Sí? Fíjense una mujer consumidora de heroína después de 98 meses de consumo. Esta es la misma persona después de 98 meses de consumo de heroína. La inhibición absoluta del apetito. ¿Sí? ¿Ustedes creen que esta mujer tiene 98 meses aquí más que aquí solamente? Por supuesto, la heroína actúa... Perdón. ¿Cómo? Sí. O sea que la dependencia es irreversible, digamos, llegado a cierto punto de... No es irreversible, pero es muy difícil de tratar. No es irreversible, pero es muy difícil de tratar. Pero después requiere en un tratamiento de rehabilitación que se administre la misma droga. En bajas dosis, ¿no? En dosis decrecientes para generar una upregulation lenta de los receptores. Obviamente apoyo nutricional, apoyo psiquiátrico, una serie de cuestiones muy importantes, ¿no? Sí, sí. Obviamente todo esto actúa con los receptores de las endorfinas que nosotros ya conocemos.
Muerte por sobredosis de opiáceos. ¿Preguntas hasta aquí? Belezas. Profe, Sí. una pregunta. ¿Por qué la cocaína es utilizada como analgésico? Como Porque la cocaína es anestésico. bloqueante, la cocaína es bloqueante de los canales de sodio y básicamente la transmisión neuronal, esto lo vamos a ver cuando veamos neurofisiología, la transmisión neuronal básicamente de axónica, la despolarización axónica se da igual que en el corazón por apertura de los canales de sodio. Si vos bloqueas los canales de sodio con la cocaína, básicamente podés generar analgesia. En este sentido, es muy interesante, Jorge, saber que vos sabés quién fue el principal promotor del uso de la cocaína a nivel mundial. Pablo Escobar. No, Sigmund Freud. Ah, sí. Sigmund Freud básicamente empezó a consumir cocaína para poder escribir, por ejemplo, su teoría de los sueños. ¿Cómo empezó a consumir cocaína? Sigmund Freud trabajaba en un laboratorio de fisiología del Policlínico de Viena, en Austria, y básicamente empezó a desarrollar la cocaína como analgésico local para cirugías oftalmológicas. De hecho, hasta su padre fue operado con el desarrollo que hizo Sigmund Freud de la cocaína como analgésico local. De ahí empezaron a utilizarlo los odontólogos, porque claramente generaba disminución del dolor ante las extracciones dentales, por ejemplo. Posteriormente, empezó Sigmund Freud a darse cuenta que generaba un estado de alerta permanente que le permitía a él escribir horas y horas y horas y que básicamente también reducía la depresión de algunos de sus pacientes. A punto tal que empezó a consumir cocaína, la consumía aspirada, y publicó libros, por ejemplo, Die Coca es un artículo que publicó él y publicó mundialmente sobre los beneficios de la coca. Empezó a tratarla, a usarla en sus pacientes. Muchos de estos pacientes terminaban suicidándose, ahí se dio cuenta que era una cagada usar coca para los pacientes psiquiátricos, y finalmente la dejó de usar con gran esfuerzo, pero sepan que Sigmund Freud murió de un cáncer de velo de paladar. Tenía una úlcera en el velo del paladar. Algunos dicen que por el uso de cocaína, otros dicen que por el consumo de habanos, otros dicen que por las dos cosas. ¿Sí? Bueno, todo esto no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, pero me parece ilustrativo. Sí. Creo que también usaba cocaína tomaba en la agua, misturaba en la agua y tomaba. Por eso puede ser por lo cáncer. A lo último me parece que hasta se la metía por la oreja. Pero bueno, sí. era realmente un gran consumidor. Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, nos paramos 2 minutos y seguimos. Ok.
Bueno, medicoblastos, ¿cómo están? Bien, profe. Bien. Bien. Entonces, liberación del neurotransmisor, hipotálamo, liberación de hormonas, Growth Releasing Hormone, GRH, genera la liberación de growth hormone, de hormona de crecimiento, que en el hígado genera el IGF-1 o somatomedina, que en el hígado incrementa la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Hey. La síntesis de nuevo de glucosa. Sí. La glucosa sintetizada a partir de no glúcidos, a partir de aminoácidos y lípidos. Gluconeogénesis. ¿Y la glucogenólisis qué es? La degradación del glucógeno. Exactamente. Las dos cosas incrementan la glucemia. Uno por síntesis de glucosa a partir de otra cosa y otra por la liberación de glucosa a partir de la lisis de glucógeno. La hormona de crecimiento en el músculo incrementa la síntesis de proteínas. El hipotálamo produce TRH, Thyrotrophic Releasing Hormone, que induce en la hipófisis la generación de TSH, producción de T3 y T4, oxidación celular y crecimiento. El hipotálamo genera la producción de prolactina y la inhibición del PIF, del péptido inhibidor de la prolactina, que actúa la prolactina sobre la glándula mamaria, incrementando el desarrollo glandular y la producción de leche, y en los testículos la prolactina genera potencia la acción de la testosterona. El hipotálamo básicamente genera factor liberador de gonadotrofinas, que induce la producción de FSH, que en el ovario desarrolla el folículo y en el testículo induce la espermogénesis, o de hormona luteinizante, LH, que en el ovario induce la ovulación y en el testículo genera a través de las células de Leydig la producción de testosterona. Pero lo que nos ocupa ahora, básicamente, es el hecho de que tanto la CTH como la noradrenalina inducen la producción de propiomelaanocortina. La propiomelaanocortina básicamente produce o termina produciendo adenocorticotrofina o ACTH, alfa y beta endorfinas, melanocito estimulante y CLIP, que básicamente tiene un efecto trófico sobre las células beta del páncreas. Obviamente que los corticoides inducidos o producidos en la corteza suprarrenal, los mineralocorticoides, básicamente van a tener la función como la aldosterona de reabsorción de agua, sodio, cloro y eliminación de potasio. Los corticoides van a tener un efecto adaptativo al estrés, que si tenemos tiempo lo vemos hoy, y un efecto protector. De las beta-endorfinas ya hablamos, la melanocito estimulante va a generar el escurrimiento de la piel y funciones sobre el sistema nervioso central, y la CLIP es un estimulante de las células beta del páncreas. Bien, ¿qué son las metanfetaminas? Las metanfetaminas básicamente es un agonista indirecto de los receptores presinápticos de la noradrenalina. ¿Qué significa esto? Agonista quiere decir que actúa como si fuera la noradrenalina. Es como los metanfetaminas, es un agonista indirecto de los receptores presinápticos de la noradrenalina y de la dopamina a nivel del sistema nervioso central. Con esta conclusión podemos decir que la metanfetamina es un estimulante simpático muy importante. La metanfetamina y la anfetamina se unen a estos receptores y los activan induciendo liberación de neurotransmisores de reserva alojados en las vesículas terminales nerviosas, convirtiendo los respectivos transportadores musculares en canales abiertos. También tienen una acción agónica
serotoninérgica, aunque relativamente débil. Conclusión. Las anfetaminas nos mantienen despiertos, las beta-anfetaminas también. Las anfetaminas son antidepresivas, las beta-anfetaminas también. Las anfetaminas reducen el consumo de alimentos porque son anorexígenas y la metanfetamina también. ¿Se acuerdan de Macaulay Culkin, el de Mi Pobre Angelito? Este pobre muchacho es un adicto, confieso, y un luchador, tiene una ONG contra el consumo de las metanfetaminas. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Muchachos? No, profe, por ahora no. No, profe. Bien. No. De la adenocorticotrofina ya algo hablamos. Es una hormona adenocorticotrófica, un péptido de 39 aminoácidos creados desde la hipófisis. Su madre es la proopiomelanocortina, que contiene ACTH, la hormona melocitoestimulante, la hormona lipotrófica y beta-endorfínica. Ejerce su acción sobre la corteza suprarrenal, estimula la síntesis de esteroides suprarrenales, especialmente glucocorticoides y andrógenos. Tiene además un efecto trófico sobre el tejido de la corteza adrenal. Las suprarrenales básicamente actúan directamente sobre el metabolismo del sodio y el potasio, sobre la glucosa y sobre la función sexual. En este sentido, nosotros recordamos que tenemos una médula suprarrenal, productora de adrenalina y noradrenalina a través de la inervación directa del sistema nervioso central, y una corteza que tiene una zona glomerulosa, una zona fasciculada, una zona reticulada. La corteza o la médula suprarrenal produce, como dijimos, catecolaminas, pero la corteza, en la zona reticulada, que es la más interna, produce esteroides sexuales, entre ellos la testosterona, frecuentemente administrada como suplemento para el desarrollo muscular de los deportistas en entrenamiento. La zona fasciculada produce glucocorticoides, fundamentalmente cortisol, y la zona glomerulosa produce mineralocorticoides, fundamentalmente aldosterona. La corteza sí. ¿La testosterona no es en las células de Leydig que se genera? También, En no, ambas. por supuesto se producen en el testículo, claro que sí, lo vamos a ver más adelante, pero también se produce en la zona reticulada de la corteza suprarrenal, en los dos lugares, ¿sí? Ok, perfecto. Esto justifica que haya testosterona con un dosaje normal en las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, sí, sí. hay cuando la testosterona sube de concentración plasmática en las mujeres empiezan a tener granos, ¿sí? Granos en la cara, ¿sí? Y la espirolactona, que es un antitestosterónico, se utiliza en las cremas para reducir los granos, pero también la aldosterona, la espirolactona, bloquea a la aldosterona. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Me meto en cosas muy complejas, la verdad que no debería, pero bueno, es la gana de contarles cosas. Corteza, mineralocorticoides y glucocorticoides. Mineralocorticoides a nivel del túbulos renales aumentan la reabsorción de sodio, inhiben el nivel de sodio excretado en la orina, es decir, porque lo retienen, manteniendo el volumen y la presión sanguínea, porque ustedes recuerdan que el sodio siempre es seguido por el agua y por el cloro. Básicamente incorporan sodio intercambiándolo con potasio, con lo cual eliminan potasio por orina. La aldosterona, como decía, es antagonizada por un fármaco que se llama
espironolactona. Espironolactona. La espironolactona es un antagonista de la aldosterona y se usa como diurético porque evita que la aldosterona reabsorba sodio, agua y cloro, con lo cual el sodio, el agua y cloro quedan en la orina, se eliminan por orina y el individuo pierde agua. A su vez, cuando hay un bloqueo de la aldosterona, empieza a aumentar el potasio en plasma, que no fue eliminado cuando la aldosterona actúa. Por eso, la espironolactona, antagonista de la aldosterona, está clasificado dentro de los diuréticos ahorradores de potasio, porque evitan la eliminación de potasio por orina. ¿Esto se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. En cuanto a la corteza, también produce glucocorticoides. El cortisol controla el metabolismo de las grasas, proteicas y carbohidratos. El cortisol es capaz de aumentar la glucemia por dos mecanismos. Por la neoglucogénesis, es decir, la síntesis de glucosa a partir de grasas y proteínas, y la glucogenólisis, es de la lisis del glucógeno. También los corticoides producen corticosterona, que junto con el cortisol suprimen las reacciones inflamatorias del cuerpo, básicamente generando inmunodepresión. Reducen la capacidad orgánica de inflamarse y de responder a infecciones. La médula produce adrenalina y noradrenalina, de las cuales ya hablamos de manera abundante. Bueno, esto lo van a ver en química. La adenocorticotrofina básicamente transforma el colesterol en pregnenolona, en progesterona, y bueno, finalmente se sintetiza la aldosterona y es liberada al plasma. La regulación de la producción de estas hormonas de la corteza suprarrenal básicamente se debe a la ACTH. Y esto tiene varios mecanismos de control. La hormona liberadora corticotrofina generada por el hipotálamo estimula su producción. A su vez, es regulado como factor dependiente del sistema nervioso central, por ejemplo, del estrés. La liberación de corticoides, como vamos a ver después, se produce en una etapa de estrés crónico. En el estrés crónico, el protagonista es el aumento de cortisol. En el estrés crónico, el individuo, cuando el estrés deja de ser agudo y se sostiene en el tiempo, el individuo empieza a tener inmunomodulación, reducción de su capacidad inmunológica por efecto del cortisol alto en plasma. Ese es el momento, después de un estrés crónico, en el cual una infección oportunista aparece. Una infección viral, una infección bacteriana, una neumonía, etcétera, etcétera, etcétera. O también, frente a estrés crónico, las defensas internas bajan y aparece el cáncer. Digamos, los corticoides reducen el estado inmunológico y básicamente son una herramienta del sistema nervioso central para enfrentar el estrés. ¿Cómo se enfrenta el estrés? Aumentando todos los niveles metabólicos necesarios para enfrentar ese estrés, aumentando la glucosa, reduciendo la cantidad de grasas acumuladas para generar materia prima para el desarrollo muscular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió esto? Sí, Hello. Sí. Pero a su vez, el cortisol ejerce una retroalimentación negativa a nivel hipofisario y a nivel hipotalámico. Es decir, la ACTH produce cortisol, el cortisol inhibe a nivel hipofisario e hipotalámico, a nivel hipofisario, la producción de CHRH, y a nivel hipotalámico y a nivel hipofisario la producción de ACTH.
La hormona vasopresina tiene un poder inductor positivo de la producción de corticoides a través de la liberación de CRH a nivel hipofisario. Este ritmo de producción de corticoides plasmáticos es circadiano, regulado por el ciclo luz-oscuridad, regulado básicamente por la melatonina. La concentración de STH está en un punto más bajo alrededor del medianoche y aumenta progresivamente hasta alcanzar un pico matinal, declinando después lentamente. Tiene un ritmo relativamente inverso a la secreción de hormona de crecimiento. El estrés inducido por el dolor, temor, fiebre, hipoglucemias son estimulantes de la secreción de ACTH y pueden ser usados desde este punto de vista para determinar qué grado de ACTH circulante tenemos. La adenocorticotrofina básicamente genera crecimiento celular e hiperplasia. Es inductora de la síntesis de esteroides adrenales, glucocorticoides, mineralocorticoides y corticoides sexuales. Promueve la lipólisis de los tejidos grasos, la producción de insulina y movilización de grasas. Estimula la hormona de crecimiento y promueve el transporte de aminoácidos y glucosas a los músculos. Y básicamente, como es hermana de la melanocito estimulante, la ACTH junto con la propia melanocortina aumenta la pigmentación de la piel, aunque con mucha menor capacidad que la melanocito estimulante. Foto, memoria, pregunta de examen. ¿Dudas hasta acá? No, no. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Como decíamos, el cortisol tiene una relación absolutamente inversa a la melatonina, ¿sí? Producida por la epífisis opineal. Fíjense, los niveles de cortisol plasmático, como hacen pico a las 8 de la mañana y valle después del mediodía. Profe. Sí. ¿Y en una persona que tenga un trabajo nocturno, ese ritmo se altera o Por la supuesto secreción que sí. hormonal? Por Claro. supuesto que sí. Hay un colega mío, compadre mío, que básicamente se fue a trabajar a los Estados Unidos y trabajaba de noche. Se convirtió en diabético. Bien. ¿Pero por qué, profe? No entendí la relación. Básicamente, la producción excesiva de cortisol lo convirtió en hiperglucémico. Claro. Este proceso entonces está autolimitado con feedback negativo del cortisol y la corticosterona, como decíamos. El cortisol inhibe la producción de ACTH hipofisaria e inhibe la producción de CRH hipotalámica. ¿Sí? Los glucocorticoides, el cortisol, reducen la absorción de calcio desde el intestino, aumentan la excreción de calcio renal, aumentan la producción, la actividad de los osteoclastos en el hueso, con lo cual remueven matriz ósea, empobrecen el hueso y aumentan la producción de paratrohormona. ¿Qué significa? Que un individuo sometido a tratamiento corticoideo crónico va a tener un empobrecimiento progresivo de la matriz ósea, básicamente generando lo que podrían ser, por ejemplo, fracturas óseas espontáneas, ¿sí? Esta reducción de la matriz ósea es muy frecuente en mujeres posmenopáusicas o individuos con tratamiento crónico aumentado de cortisol, ¿sí? Doc. Sí. Una pregunta. ¿Puede ser que los glucocorticoides pueden ir y estimular los mismos receptores que los mineralocorticoides? El glucocorticoide tiene un efecto mineralocorticoide, es así.
Entonces, cortisol reduce la fibrosis, reduce la fibrogénesis, reduce la reacción inflamatoria, reduciendo el efecto inmunológico. La inmunosupresión de muchas enfermedades autoinmunes se hacen con corticoides. La artritis reumatoidea, el lupus, las reacciones autoinmunes se tratan con corticoides. Mantienen el volumen minuto cardíaco, aumentan el tono vascular, disminuyen la permeabilidad vascular. Los corticoides facilitan la maduración fetal, de hecho promueven la producción de factor surfactante en los neumonocitos tipo 1 y son la terapia de elección en individuos que van a nacer inmaduros. Los corticoides aumentan el filtrado glomerular, básicamente induciendo, ¿sí?, un aumento de la tasa de filtrado glomerular. Los corticoides son moduladores de la vigilia. Los corticoides mantienen la función muscular y, como dijimos, reducen significativamente la matriz ósea. Foto, memoria, pregunta de examen. ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Para qué se indica la prueba de cortisol? Se indica para diagnosticar trastornos de las glándulas suprarrenales. Básicamente esto incluye el síndrome de Cushing y la enfermedad de Addison, que vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Me parece que para hoy es demasiada data, no quiero intoxicarlos ni que pierdan el interés por esto que a mí me parece muy lindo.